Bebe, o te abriré la boca a la fuerza. Aquella noche, Isabella fue inmovilizada en el suelo por su propia suegra y su cuñada. Dos corpulentas empleadas del hogar le sujetaban firmemente los brazos y las piernas. Le forzaron la mandíbula, obligándola a tragar hasta la última gota de una amarga copa de medicina. Querían matar al niño que llevaba en su vientre. Decían que había sido infiel, que se había atrevido a traer un bastardo para manchar el linaje de la familia Alba. El hombre al que más amaba, su marido, permaneció en silencio. Un año después, en una conferencia de alto nivel, aquella mujer regresó. Subió al estrado y miró con frialdad a su exmarido, que temblaba en la primera fila. ¿Quieres saber lo que dijo? Esta historia te demostrará que el silencio de un hombre puede ser más aterrador que cualquier veneno. El antiguo reloj de pared, colgado sobre un muro de caoba, dio las 6. Su sonido grave y prolongado se disolvió en el silencio solemne de la villa, conocida como La Finca. Isabella se sobresaltó. Sus dedos largos y finos se detuvieron sobre la página del libro que leía. Ya eran las 6 de la tarde, la hora de la cena familiar, el momento que más temía del día. Dejó el balcón, donde cuidaba con esmero una vibrante bugambilla, su única conexión con el mundo sencillo de fuera. El dormitorio era lujoso, con muebles importados de Italia, una suave alfombra de lana turca bajo sus pies y una cama tan grande que se sentía perdida en ella. Todo era perfecto, caro y gélido. Esta era la vida con la que muchas chicas soñarían, el final feliz de un cuento de hadas universitario. Isabella aún recordaba con claridad el día en que Alejandro, el chico más popular de la Facultad de Administración de Empresas y único heredero del Grupo Alba, se paró bajo un aguacero de verano y le ofreció su único paraguas mientras él se empapaba. «Desde que te conocí, sé lo que es sentir el sol por dentro», le dijo. Su amor había superado todos los rumores sobre la diferencia de clases. Isabella venía de una familia modesta. Sus padres eran funcionarios jubilados. Lo más valioso que le ofreció fue un corazón sincero, su inteligencia y su bondad. Creyó que con amor podrían superarlo todo. Su boda fue el evento más sonado de Madrid. Al ponerse el vestido de novia de un diseñador de alta costura, Isabella lloró de felicidad. Creyó ser la cenicienta más afortunada del mundo, pero los cuentos de hadas solo son hermosos hasta que llegas a la última página. La realidad del matrimonio no eran los viajes de lujo ni los regalos caros que Alejandro traía, sino las cenas familiares en la inmensa villa, donde su amor era medido con estándares invisibles. Doña Carmen, su suegra, una mujer de apariencia distinguida pero con una mirada tan afilada como un cuchillo, nunca la aceptó de verdad. No le gritaba ni la criticaba abiertamente, pero su desdén se filtraba en cada gesto. Cuando Isabella rompió torpemente un plato antiguo, doña Carmen se limitó a sorber su cortado y comentar con indiferencia. Una paleta de pueblo no sabe apreciar las cosas buenas. En ese momento, Alejandro se apresuró a ayudarla a levantarse, riendo para quitarle hierro al asunto. «Mamá, solo es un plato. Isabella, ¿estás bien?» Doña Carmen dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «¿Te pones de su lado? Mira a tu alrededor. Desde que ella llegó, ¿qué queda de la dignidad de esta casa? Ya te lo advertí. La gente que trepa demasiado alto, tarde o temprano, trae la ruina a la familia». Isabella bajó la cabeza, sintiendo cómo le ardían los ojos. No temía los regaños, temía la mirada indecisa de Alejandro al mirar entre ella y su madre. Y luego estaba Sofía, su cuñada, casada también con un hombre de una familia de renombre. Sofía siempre miraba a Isabella por encima del hombro, con la condescendencia de quien se siente superior. En las reuniones sociales, Sofía alardeaba deliberadamente de los regalos de su marido, de sus viajes por Europa, y luego se volvía hacia Isabella con una voz dulce como la miel pero llena de espinas. «¿Qué suerte tienes, cuñada? No tienes que hacer nada y mi hermano te adora. No como yo, que tengo que desvivirme por los asuntos de la familia de mi marido. Es agotador». Isabella solo sonreía. Sabía que Sofía estaba insinuando que ella no aportaba nada al estatus de la familia, que era solo un adorno bonito pero inútil. Las cenas, que deberían ser un momento de unión familiar, se convertían en un tribunal de tortura psicológica. Y esa noche no fue diferente. Isabella bajó al comedor. Doña Carmen ya ocupaba la cabecera de la mesa. Sofía, a su lado, cotilleaba sobre algo. Al verla, Sofía le lanzó una mirada de reojo. «Parece que la cuñada tiene mucho tiempo libre últimamente, ¿no? He oído que rechazaste el puesto de secretaria que Alejandro te consiguió en la oficina». Isabella se sentó, su voz apenas un susurro.
Alejandro dijo que prefería que me quedara en casa para descansar y prepararme para tener hijos. Doña Carmen golpeó el borde de su plato de porcelana con los cubiertos de plata. El sonido fue estridente. ¿Tener hijos? ¿Es esa una excusa para la pereza? Una nuera de la familia Alba no es una simple máquina de parir. Debe saber apoyar a su marido. Una mujer que solo sabe pedirle dinero a su esposo no es diferente de una parásita. Isabella apretó las manos bajo la mesa, con un nudo en la garganta. Alejandro llegó justo en ese momento, aflojándose la corbata con aire cansado. Mamá, Sofía, empecemos a cenar. Hoy ha sido un día agotador. Sofía hizo una mueca. Normal que estés cansado. Llevas todo el peso del grupo sobre tus hombros mientras tu mujer se dedica a disfrutar de la vida en casa. Sofía, la interrumpió Alejandro, pero su voz carecía de autoridad. Doña Carmen continuó, su tono monótono y sin emoción, pero cada palabra era como una aguja clavándose en el corazón de Isabella. Isabella, escúchame bien. No creas que ser nuera de una familia rica es fácil. Este estatus no es para cualquiera. Tienes que conocer tu lugar, ser discreta. No dejes que la gente se ría del grupo Alba diciendo que hemos acogido a una nuera que no sabe dónde está su sitio. La mano de Isabella, que sostenía los cubiertos, tembló. Conocer su lugar, ser discreta. Aquellas palabras eran una jaula invisible que la aprisionaba. Miró a Alejandro, buscando ayuda, pero él evitó su mirada, sirviéndose comida en su plato. Mamá tiene razón, deberías salir menos últimamente. La gente murmura, dijo con voz cansada. El corazón de Isabella se hundió. ¿Murmuran? ¿Qué murmuran? Solo salía de vez en cuando a tomar un café con sus amigas de la universidad, las únicas con las que podía desahogarse. ¿Ni siquiera tenía derecho a eso? La cena transcurrió en silencio, solo roto por el tintineo de los cubiertos. Isabella apenas podía tragar. Cada bocado le sabía tan amargo como una medicina. Se dio cuenta de que esa jaula dorada, por muy espléndida que fuera, la estaba asfixiando lentamente. El amor de su juventud, esa llama que una vez calentó su corazón, se estaba extinguiendo ante los vientos helados del poder y los prejuicios. Se sentía sola y perdida en su propia casa, junto al hombre que más amaba. Esa noche, Alejandro se durmió profundamente tras un par de copas de brandy. Isabella, de pie junto a la ventana, observaba la luna plateada filtrarse entre las hojas. Se preguntó si mañana, cuando saliera el sol, algo cambiaría, o si quedaría atrapada para siempre en ese lujo gélido hasta volverse tan insensible como las estatuas del jardín. La gota de café negro cayó lentamente al fondo de la taza, densa y oscura, igual que la sospecha se infiltraba en cada rincón de la villa. Isabella notó el cambio en Alejandro no a través de palabras duras, sino a través de su silencio. Los abrazos por la espalda mientras ella cocinaba se hicieron menos frecuentes, hasta desaparecer. Los besos de buenos días se volvieron apresurados roces en la mejilla en lugar de en los labios. Y su mirada, al posarse en ella, ya no contenía la ternura de aquel aguacero de verano, sino un escrutinio cansado, una distancia extraña. La lluvia constante erosiona la piedra, y las palabras de doña Carmen no eran menos persistentes. Cada noche, Isabella oía a su suegra susurrarle a Alejandro en el despacho. Su voz no era estridente, sino suave, insistente, como un hilo de seda que se enredaba en su mente. Hijo mío, eres el único heredero, el pilar de este imperio. Tienes que ser listo. Las mujeres, especialmente las que vienen de la nada, tienen una ambición desmedida. Solo temo que el amor te ciegue y te manipule. Últimamente, la he oído hacer llamadas a escondidas, e incluso te ha pedido dinero para que sus padres reformen su casa. Apenas os habéis casado y ya está sacándote el dinero. Ten cuidado. El corazón de una mujer es un abismo insondable. Al principio Alejandro lo negaba. Mamá, Isabella no es así. Nos amamos de verdad. ¡Qué ingenuo eres!, se burlaba doña Carmen. El amor entre los ricos es diferente, hijo. Siempre va acompañado de intereses. Si no amara tu dinero, tu futuro puesto como director general, ¿qué amaría de ti? Prueba a quedarte sin nada y mira si sigue a tu lado. Aquellas palabras eran un veneno de efecto lento. Alejandro empezó a mirar a su mujer a través de un nuevo filtro. Cuando la veía con un vestido nuevo, ya no pensaba qué guapa está mi mujer, sino otra vez gastando mi dinero. Cuando la veía sonreír amablemente en la cena, ya no pensaba qué pura es, sino qué bien finge. Su amor, su confianza, se habían erosionado, contaminado. El punto de inflexión llegó cuando él le arrojó una carpeta a la mesa, gritándole solo porque ella había derramado accidentalmente un vaso de agua sobre su camisa. ¿Es que no puedes hacer nada bien? Todo el día en casa sin hacer nada, y ni siquiera eres capaz de servir un vaso de agua. Isabella se quedó paralizada.
Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Era ese su Alejandro? ¿El hombre que una vez la protegió de la lluvia, que dijo que la amaba más que a su propia vida? Corrió a su habitación, sollozando, y fue en ese momento cuando sintió un cambio inusual en su cuerpo. Una oleada de náuseas la golpeó de repente. La prueba de embarazo mostró 2 líneas rojas. En un instante, toda la amargura y el dolor de Isabella se desvanecieron. Temblorosa, apretó la prueba contra su pecho. Allí estaba. Una pequeña vida crecía dentro de ella. Era el fruto de su amor, el vínculo que los uniría. Creyó que ese niño sería el antídoto que disolvería todos los malentendidos, que haría que Alejandro volviera a ser el de antes. Sonrió, se secó las lágrimas y eligió su vestido más bonito. Quería darle la noticia de una manera especial. Esa noche, la cena fue tan tensa como de costumbre. Isabella esperó a que Alejandro llegara. Él entró, aflojándose la corbata, con el rostro sombrío. Ella respiró hondo, tratando de que su voz sonara lo más tranquila y alegre posible. Mamá, Alejandro, Sofía, tengo algo que deciros. Todas las miradas se centraron en ella. Estoy embarazada. El silencio fue absoluto. Doña Carmen dejó de masticar. Los labios de Sofía se apretaron. Alejandro levantó la vista de golpe, pero en lugar de la alegría que Isabella esperaba, sus ojos reflejaban una duda que la heló hasta los huesos. ¿Estás segura?, preguntó él con la voz seca. Sí, me he hecho la prueba. 2 líneas. Isabella temblando sacó la prueba de embarazo. De repente, Sofía soltó una carcajada, un sonido agudo y lleno de burla. Vaya, cuñada, enhorabuena. ¿Quién será el padre para que estés tan contenta? Isabella palideció. ¿Qué estás diciendo? Tú sabrás lo que digo, dijo Sofía, encogiéndose de hombros y mirando a doña Carmen. El otro día, saliendo del spa, vi a mi cuñada subirse al coche de un hombre muy extraño. Parecían muy íntimos, riendo y hablando. Hasta tengo una foto. Sofía levantó su teléfono. La imagen, tomada desde lejos y borrosa, solo mostraba a Isabella sonriendo mientras recibía una bolsa de Javier, un antiguo amigo de la universidad que acababa de regresar del extranjero. Ese día, él había quedado con ella para darle unas vitaminas que le había traído para sus padres. Solo eso. Pero a los ojos de esta familia, se había convertido en una prueba irrefutable de adulterio. Doña Carmen golpeó la mesa y se levantó de un salto. Su rostro distinguido estaba ahora contraído por la ira. Dios mío, qué desgracia la de esta casa, acoger a una serpiente venenosa. ¿Cómo te atreves a ponerle los cuernos a mi hijo? No es verdad, mamá, suplicó Isabella, negando con la cabeza, el rostro bañado en lágrimas. Es Javier, un amigo de la universidad. Solo nos vimos un momento. ¿Un amigo?, rugió doña Carmen. ¿Un amigo que te recoge y te hace regalos? ¿Crees que puedes engañarme? ¿Estás segura de que el niño que llevas en el vientre es de Alejandro? ¿De quién es? La pregunta no vino de doña Carmen, sino de Alejandro. La miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre. El amor, la confianza, todo se había derrumbado. Solo quedaba la humillación de un hombre que se creía traicionado. Alejandro, balbuceó Isabella, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Lo miró, suplicando. Explícamelo, gritó él, arrojándole a la cara las fotos que Sofía acababa de imprimir. ¿Me tomas por tonto? ¿Cuánto tiempo lleváis viéndoos? Este hijo es suyo, ¿verdad? Cada palabra era como 1000 cuchillos destrozándole el corazón. No, gritó ella desesperada. Alejandro, tienes que creerme. Solo te quiero a ti. Es nuestro hijo. Basta, ordenó doña Carmen. Una mujerzuela como esta no merece estar en esta casa. Alejandro, redacta los papeles del divorcio ahora mismo. Y que aborte a ese niño. La familia Alba no puede tolerar a un bastardo. Divorcio. Aborto. Isabella sintió que el mundo daba vueltas. Estaba sola, rodeada de insultos y miradas de desprecio. Doña Carmen la señalaba con el dedo. Sofía sonreía con malicia. Y Alejandro, el hombre que amaba, el padre del niño que llevaba dentro, se quedó allí, en silencio, mirándola con la frialdad con que se mira a un criminal. Su amor había sido envenenado, y ahora su hijo, su única esperanza, también había sido manchado, convertido en un pecado imperdonable. Se abrazó el vientre, su cuerpo temblando sin control. Sabía que una tormenta aún más terrible estaba a punto de desatarse. La puerta del dormitorio se cerró de un portazo. El chasquido seco de la cerradura desde fuera sonó como una sentencia de muerte que acababa de ser sellada. Isabella se abalanzó, golpeando la gruesa puerta de roble. «Abrid la puerta, abrid. Alejandro, sálvame».
Gritaba, con la voz rota por el miedo, pero la única respuesta era el aterrador silencio de la villa. Esa noche, Alejandro no volvió. Dijo que tenía una reunión urgente, o quizás solo estaba huyendo del caos que él mismo había ayudado a crear. Sus manos temblorosas marcaron su número una y otra vez, pero al otro lado solo escuchaba el tono de llamada, largo y desesperanzado. El corazón de Isabella latía con fuerza, como un pájaro atrapado en una jaula. Presentía que algo terrible iba a suceder. Se abrazó el vientre, un acto reflejo de madre, y retrocedió hacia un rincón de la habitación, buscando un lugar seguro. Justo en ese momento, la cerradura volvió a sonar. La puerta se abrió. No era Alejandro. Era doña Carmen, de pie en el umbral, su rostro distinguido ahora tan frío como el hielo, sin una pizca de emoción. Detrás de ella, Sofía, su cuñada, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Y, aún más aterrador, dos empleadas del hogar corpulentas. Las dos mujeres de confianza de doña Carmen entraban en la habitación con la mirada vacía. «Suegra, ¿qué va a hacer?», preguntó Isabella temblando. Doña Carmen no respondió. Hizo un gesto con la cabeza. Las dos empleadas se abalanzaron sobre ella como bestias de presa. Isabella gritó, intentando resistirse, pero la débil fuerza de una mujer embarazada no era rival para ellas. La tumbaron de espaldas sobre la suave alfombra de lana, el mismo lugar donde una vez compartió momentos de amor con Alejandro. Una le sujetó los brazos, la otra le apretó la mandíbula, obligándola a levantar la cara. «Soltadme. ¿Qué estáis haciendo? Esto es un crimen. Llamaré a la policía», forcejeaba Isabella, desesperada. «¿Llamar a la policía?», soltó Sofía una risa estridente. «Despierta, cuñada. ¿Quién te crees que eres? Te atreviste a manchar el honor de la familia Alba. Ahora solo estamos ayudándote a limpiar tu desastre». Mientras hablaba, Sofía trajo una bandeja de plata. Sobre ella, un pequeño vaso contenía un líquido blanquecino que desprendía un olor químico, nauseabundo y amargo. El corazón de Isabella se rompió. Se dio cuenta de lo que era. «No, suegra, se lo ruego». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Es su nieto. Es el hijo de Alejandro. Se lo juro, no miento. Déjeme tenerlo, por favor. Cuando nazca, hágale todas las pruebas que quiera. Si no es suyo, me iré con mi hijo y nunca más volveré a aparecer. Se lo suplico». Rogó, imploró, humilló todo su orgullo a sus pies. Pero doña Carmen la miró con la superioridad con la que se mira a un animal sucio. «El honor de esta familia no se puede poner en juego», dijo, con una voz gélida y monótona. «Ese bastardo no puede existir ni un solo día más en la sangre de los Alba. Es una mancha, y las manchas deben limpiarse». Hizo una seña. «Dádselo». Una de las empleadas sujetó con fuerza la cabeza de Isabella. Sofía cogió el vaso y se lo acercó a los labios. El olor amargo le golpeó la nariz y la garganta. «No, no». Isabella apretó los dientes, luchando con todas sus fuerzas. «Abridle la boca», ordenó doña Carmen. Una mano ruda le apretó las mejillas, forzando sus mandíbulas a separarse. Un dolor agudo le recorrió el cráneo. El vaso frío se posó en sus labios. La risa de Sofía resonaba a su lado. «Bebe, cuñada, bebe y aprende la lección. Las trepadoras no pueden soñar con tronos de oro». El líquido amargo y helado, con el sabor de la muerte, se derramó en su garganta. Le desgarró los sentidos. Era tan amargo que sintió cómo se le retorcían las entrañas. Tosió, intentando vomitarlo, pero una de las empleadas le tapó la boca, obligándola a tragar, gota a gota, hasta el final. La soltaron. Isabella cayó al suelo, tosiendo violentamente, el sabor repugnante aún en su boca. El vaso rodó por la alfombra, intacto, como su propio destino. Doña Carmen se sacudió la manga como si hubiera tocado algo sucio. «Limpiad todo, y que Alejandro no se entere». Se fueron, cerrando de nuevo la puerta con llave. Isabella yacía allí, sin fuerzas para llorar. Un vacío absoluto la envolvió, hasta que un dolor agudo y punzante surgió de su vientre. Empezó como un dolor sordo y fue creciendo, como si 1000 agujas la apuñalaran a la vez. El dolor se convirtió en una contracción violenta, como si una mano afilada estuviera retorciendo y desgarrando sus órganos. «Ah», gimió. El sudor frío le empapaba la frente. El dolor la golpeaba sin descanso. Se arrastró hasta la cama, aferrándose a las sábanas, su cuerpo convulsionando. Y entonces sintió un flujo cálido que se deslizaba entre sus piernas. Isabella bajó la mirada. Una mancha de sangre de un rojo oscuro se extendía sobre su camisón blanco. Sangre. La sangre de su hijo. Esa verdad cruel la destrozó. «No, no puede ser. Hijo mío.
El dolor físico no era nada comparado con la agonía que le desgarraba el alma. Su pequeño, su única esperanza, un ser que ni siquiera había llegado a formarse, asesinado por su propia abuela y por el silencio de su padre, se abrazó el vientre, intentando retenerlo en un gesto inútil, pero la sangre seguía fluyendo, imparable. Cayó de rodillas sobre el suelo frío. Su visión se nubló. Fuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando el cristal con un sonido lúgubre, como un lamento. En su delirio, Isabella solo pudo susurrar un sollozo ahogado, una disculpa que se perdió en la oscuridad. Hijo mío, perdóname, mamá te pide perdón. La noche era densa como la tinta. Fuera, la lluvia azotaba el cristal con furia, como si llorara por la vida que acababa de ser arrebatada. Isabella yacía acurrucada en el suelo helado, el charco de sangre bajo ella extendiéndose, mezclándose con el color oscuro de la alfombra hasta volverse de un marrón espeluznante. El dolor agudo había pasado, reemplazado por un frío que le recorría la espalda. Su conciencia se desvanecía. Ya no sentía nada, excepto un vacío infinito en su vientre. Su hijo, su pequeño, se había ido. Su mano cayó inerte. A su lado, la pantalla de su teléfono seguía encendida, mostrando decenas de llamadas perdidas a Alejandro, sin una sola respuesta. Se estaba ahogando en la desesperación. El amor la había traicionado. El hombre que consideraba su vida le había dado la espalda. Incluso su derecho a ser madre le había sido arrebatado con crueldad. Cerró los ojos, dejándose engullir por la oscuridad. Hijo mío, espérame, voy contigo. En ese momento, en un rincón de la villa, una joven empleada que llevaba poco tiempo trabajando allí, temblaba escondida tras la escalera. Lo había presenciado todo. Vio cómo obligaban a la señora Isabella a beber la medicina, oyó sus súplicas. El miedo a doña Carmen no pudo vencer a la poca conciencia que le quedaba. Esperó a que la señora se fuera a su habitación y, a escondidas, usó la llave de repuesto que le habían dado para limpiar las habitaciones para abrir la puerta. La escena que encontró casi la hizo desmayarse. La señora Isabella yacía inmóvil en un charco de sangre. Temblando, cogió el teléfono de Isabella. No sabía a quién llamar. Marcó el último número al que Isabella había intentado llamar desesperadamente. No era Alejandro, sino otro nombre, Javier. Al otro lado, respondieron casi al instante. La voz de Javier sonaba preocupada. Isabella, ¿estás bien? Llevo toda la noche intentando llamarte. Sí, señor, tartamudeó la empleada, entre sollozos. Venga a la finca. A salvar a la señora Isabella. Se está muriendo. Hay mucha sangre. Javier no hizo más preguntas. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto se oyó incluso a través del teléfono. 15 minutos después, el pesado portón de hierro de la villa fue embestido y arrancado de sus goznes por un coche de lujo. Javier entró como un huracán. Ignoró a los empleados aterrorizados, ignoró a doña Carmen que salía furiosa de su habitación. Subió corriendo las escaleras y derribó la puerta del dormitorio de Isabella de una patada. El olor metálico de la sangre lo golpeó. Se quedó paralizado. Su Isabella. La chica con una sonrisa tan clara como el sol de otoño, ahora yacía allí, pálida, frágil como una hoja rota, hundida en su propia sangre. Isabella rugió, el dolor desgarrándole el pecho. Se quitó la chaqueta, la envolvió con ella y la levantó en brazos. Su cuerpo estaba terriblemente ligero y frío. «Detente», le bloqueó el paso doña Carmen. «¿Quién eres tú? ¿A dónde te la llevas?» Javier levantó la vista. Sus ojos, normalmente amables, estaban inyectados en sangre, mostrando la ferocidad de una bestia acorralada. «Apártese. Como le pase algo, juro que arrasaré con esta familia». Empujó a doña Carmen a un lado y salió corriendo bajo la lluvia torrencial. La metió en el coche y condujo como un loco hacia el hospital internacional más cercano. La luz de urgencia se encendió. Javier esperaba fuera, empapado, la lluvia mezclándose con sus lágrimas. Se miró las manos, todavía manchadas con la sangre de ella. Pasaron horas que parecieron siglos. La puerta del quirófano se abrió. Un médico francés salió. Se quitó la mascarilla y negó con la cabeza, agotado. «Lo sentimos mucho», dijo en un español con acento. La paciente llegó en estado crítico, con una hemorragia masiva provocada por una alta dosis de un fármaco abortivo. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvar al bebé. Javier se tambaleó, apoyándose en la pared para no caer. Y ella susurró. «La paciente está fuera de peligro tras una histerectomía de urgencia», dijo el médico, con la mirada compasiva. «El daño era demasiado grave. Nunca más podrá concebir. Nunca más podrá concebir». Cada palabra fue un martillazo en la cabeza de Javier.
Sabía que esa familia no solo había matado al hijo de Isabella, habían matado su futuro, su esencia como madre. Respiró hondo, el dolor transformándose rápidamente en una determinación fría. Era el director de la sucursal de un fondo de inversión extranjero. Tenía poder, tenía contactos. No podía permitir que Isabella volviera a ese infierno. Esa misma noche, Javier movió todos sus hilos. Organizó un traslado médico de emergencia. Un avión medicalizado privado fue dispuesto. Todo el historial médico de Isabella en ese hospital fue sellado y alterado, indicando que la paciente se había marchado por voluntad propia con paradero desconocido. Borró todas las huellas. Al amanecer, bajo una lluvia que amainaba, Isabella, aún en coma profundo, fue trasladada en secreto al avión, abandonando la ciudad que le había roto el corazón. Destino: Zúrich. Isabella no sabía cuánto tiempo había dormido. Lo primero que percibió fue el ligero olor a desinfectante. Lo segundo, el pitido rítmico de un monitor cardíaco. Y lo tercero, el calor agradable del sol en sus párpados. Abrió los ojos lentamente. Techo blanco, paredes de color crema. Todo era extraño. No era su habitación. Miró a su lado. Una enorme ventana abierta daba a una ciudad verde y moderna, con rascacielos que nunca había visto. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el bajo vientre la hizo gemir. Y entonces, los recuerdos de la noche de lluvia, la puerta cerrada, la medicina amarga, el dolor y la sangre. Mi hijo. Llevó la mano a su vientre. Estaba plano, vacío. Ya no sentía esa leve presión, esa esperanza de una vida creciendo. Su hijo se había ido de verdad. Las lágrimas no cayeron. Se quedó allí, mirando fijamente al techo, un vacío más aterrador que la muerte misma apoderándose de ella. La puerta se abrió suavemente. Javier entró. Estaba visiblemente más delgado, con ojeras, pero su traje seguía impecable. Isabella, has despertado. Isabella se giró para mirarlo con ojos sin alma. ¿Dónde está mi hijo? Javier se quedó helado. Había preparado 1000 palabras de consuelo, pero ante esa pregunta directa y desesperada, todas las palabras parecían inútiles. Se sentó en la silla junto a la cama. Isabella, los médicos dijeron, que no pudieron salvarlo. Perdiste demasiada sangre. Hizo una pausa y continuó. Tampoco podrás. No se atrevió a terminar la frase, pero Isabella entendió. Soltó una risa seca y desgarradora que resonó en la silenciosa habitación del hospital. Rió hasta que las lágrimas brotaron, no de debilidad, sino de la más absoluta desesperación. He perdido a mi hijo, y he perdido la capacidad de ser madre. ¿Por qué me salvaste?, dijo con voz ronca. ¿Por qué no me dejaste morir con él? Tienes que vivir, dijo Javier, agarrándola firmemente por los hombros, mirándola directamente a los ojos. Tienes que vivir, Isabella, no por nadie más, sino por ti misma. ¿Me oyes? Isabella no respondió. Volvió la vista hacia la ventana. La ciudad de Zúrich brillaba bajo el sol, pero en sus ojos solo había un color gris: el amor, la confianza, la esperanza. Todo había sido enterrado en la lluvia de aquella noche. La Isabella de antes había muerto. 1 año, 365 días. Tiempo suficiente para que una herida física cicatrice, pero también para que una herida del alma se infecte, forme una costra y se convierta en un callo helado. Isabella estaba de pie frente al gran ventanal de su oficina, observando las bulliciosas calles de Zúrich. El flujo de coches abajo era rápido y silencioso, como ella ahora. La chica que yacía en una cama de hospital con la mirada perdida había muerto hacía 1 año. La había enterrado junto a su hijo no nato en el rincón más oscuro de su memoria. La Isabella de hoy era una persona completamente diferente. Su larga y suave melena había sido reemplazada por un corte corto y elegante que revelaba una frente inteligente y un cuello altivo. Ya no usaba vestidos de flores. Ahora vestía trajes de chaqueta hechos a medida, en tonos de negro, gris y azul marino. Eran como una armadura que ocultaba sus curvas, dejando solo una imagen de profesionalidad, agudeza y distancia. Pero el cambio más grande estaba en sus ojos. Aquellos ojos claros que siempre parecían a punto de llorar, fáciles de asustar, ahora eran profundos y tranquilos como un lago en otoño, sin una sola onda. Eran fríos, no con la frialdad de la crueldad, sino con la de la comprensión. La frialdad de alguien que ha atravesado el abismo de la desesperación, que ha probado la traición más amarga, y que ya no tiene nada que pueda asustarla o herirla. Su voz también había cambiado. Ya no era tímida ni dulce, ahora era serena, firme. Cada palabra que pronunciaba era clara, decisiva.
Aprendió eso durante sus primeros meses en Zúrich. Pasaba noches enteras sentada en silencio en el lujoso apartamento que Javier le había conseguido, mirando el mar. El dolor de la cicatriz de su útero devastado la atormentaba, pero no lloraba. Sus lágrimas se habían secado en aquella noche fatídica. Simplemente se sentaba allí, dejando que el dolor la consumiera, que el vacío la devorara. Aprendió a vivir con ello, a convertirlo en parte de ella. Javier no la presionó, no le dijo olvídalo. Sabía que ese dolor no se podía olvidar, solo aceptar. Se limitó a dejar en su mesa documentos, libros sobre economía, gestión de riesgos y negociación comercial. Mi empresa necesita un analista para el mercado español, le dijo con calma. Eres inteligente, tienes la formación, puedes hacerlo. Isabella miró la pila de documentos. Era la única forma de aferrarse a la realidad, de no caer en la locura. Empezó a leer. Leía como un autómata, para olvidar el llanto de un bebé que a veces creía oír. Leía para llenar el vacío de su alma. Se sumergió en el trabajo, 16, 18 horas al día. Aprendió nuevos idiomas, nuevas técnicas de negociación. Transformó su dolor en motivación, su resentimiento en agudeza. Ya no era la Isabella dócil y conformista. Era Isabella, a secas. Una guerrera. Su inteligencia innata, combinada con una determinación implacable, la ayudó a ascender rápidamente. De analista junior pasó a jefa de equipo y luego a subdirectora. Se encargó de los acuerdos más difíciles, de los socios más complicados. Su mirada fría y su lógica afilada se convirtieron en sus mejores armas. En una reunión del Consejo de Administración, cuando un proyecto de inversión en España se estancó, Isabella presentó un plan detallado, señalando cada riesgo y cada oportunidad. Su voz era tranquila, pero sus argumentos eran irrefutables. Al día siguiente, Javier, como director general, la llamó a su despacho. El consejo lo ha aprobado, dijo, mirándola con una mezcla de orgullo y preocupación. El puesto de directora de la sucursal en España es tuyo. ¿Estás segura de que quieres volver? Isabella miró por la ventana. Atardecía. La luz del sol, roja como la sangre que había perdido, teñía el cielo. Volver. Allí estaba enterrado su hijo. Allí estaban enterrados su amor y su confianza. Era el infierno del que había escapado. Apretó la mano, las uñas clavándose en la palma. Un ligero dolor le recordó que estaba viva. No vuelvo para vengarme, Javier, dijo, con voz firme. La venganza es emocional. Ya no me queda mucha de esa. Se volvió para mirarlo. Por primera vez en un año, una chispa brilló en sus ojos. Una chispa fría. El grupo Alba está en crisis por una estrategia desastrosa. Necesitan desesperadamente una inyección de capital extranjero. Nos necesitan. Así es, asintió Javier. Vuelvo, dijo Isabella tajante. No para vengarme. Vuelvo para reclamar justicia. Justicia para el hijo que nunca vio la luz del día. Justicia para la mujer cuyo cuerpo y alma fueron destrozados. Justicia para la Isabella de antes. No necesitaba hacer nada. No necesitaba humillarlos ni hacerles sentir el dolor que ella sintió. Solo necesitaba estar allí, como la persona que tenía en sus manos el destino del grupo Alba, y dejar que ellos mismos se enfrentaran a su culpa. El avión aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas una tarde de otoño. El aire fresco de la ciudad la recibió. Isabella se subió el cuello del abrigo. Llevaba gafas de sol oscuras. Había vuelto. No como una esposa repudiada, sino como una directora ejecutiva. La oscuridad no la había destruido. La había hecho renacer. La sala de reuniones del hotel más lujoso de Madrid estaba hoy especialmente tensa. El grupo Alba, el gran barco que una vez navegó con arrogancia, se tambaleaba en medio de una tormenta financiera. Una desastrosa inversión inmobiliaria los había ahogado en deudas. Alejandro, como subdirector general, estaba sentado en la primera fila. Su rostro estaba demacrado, su corbata parecía estrangularlo. Desde la desaparición de Isabella hacía un año, su vida había sido una pesadilla. Doña Carmen dijo que se había fugado con el hombre de la foto, que ella misma había abortado. Él lo creyó, o más bien, se obligó a creerlo, porque la verdad habría sido insoportable. Se refugió en el trabajo, pero la imagen de ella llorando, suplicando, «Es nuestro hijo», lo atormentaba. Hoy era su última oportunidad. Un importante fondo de inversión de Zúrich había accedido a considerar una inyección de capital. Era su único salvavidas. Las pesadas puertas de madera se abrieron. Entró una delegación, liderada por Javier, el hombre que Alejandro reconoció de la foto. Un sentimiento de culpa lo invadió, pero lo apartó rápidamente. Javier, ahora director general de una firma poderosa,
Era alguien importante. Alejandro se levantó, preparando una sonrisa de negocios, pero Javier simplemente asintió y dio un paso atrás, cediendo el paso a una mujer que caminaba a su lado. Toda la sala contuvo la respiración. Era una mujer de figura esbelta, pero con un aura tan afilada que imponía respeto. Vestía un traje gris impecable, su pelo corto enmarcaba un rostro sereno. Llevaba unas gafas finas. Cada detalle en ella irradiaba profesionalidad, lujo y distancia. Alejandro se quedó helado. Una sensación dolorosamente familiar le oprimió el pecho. La mujer subió al estrado, se quitó las gafas y examinó la sala. En ese instante, el tiempo se detuvo. La luz de los focos iluminó su rostro. Era la misma frente, la misma nariz, los mismos labios. Era Isabella. El vaso en la mano de Alejandro cayó al suelo, su sonido rompiendo el silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia él, y luego, con curiosidad, hacia la mujer en el estrado. Alejandro no podía respirar. Intentó encontrar algún rastro de la esposa dulce y tímida de antes, pero no quedaba nada. Esta Isabella no era su esposa, era una extraña. Cogió el micrófono. Su voz resonó, serena, clara, sin un atisbo de temblor. Era la voz que él oía en sus pesadillas, pero ahora carecía de calidez. Era fría como el hielo. Buenos días a todos. Soy Isabella, directora ejecutiva de la División Española de Cavaller International Investment Group. Hoy estoy aquí para presentarles nuestro plan de reestructuración para el Grupo Alba. Isabella. Ni siquiera usó su apellido. Comenzó su presentación, hablando de cifras, gráficos, de las debilidades fatales en la gestión del Grupo Alba. Su análisis era lúcido, afilado. Cada palabra era como un bisturí que se adentraba en las heridas infectadas de la compañía. Alejandro estaba paralizado. No oía lo que decía. Solo la veía a ella. ¿Cómo era posible? La esposa que su madre le dijo que era una adúltera que había aceptado dinero para desaparecer. Allí estaba, altiva como una reina, fría como un témpano de hielo, sosteniendo en sus manos el destino de su familia. Durante la presentación, la mirada de Isabella recorrió la primera fila y se cruzó con la de Alejandro. Fue solo un segundo, pero pareció una eternidad. En sus ojos él no vio ira ni dolor ni la satisfacción de la victoria. No vio nada. Estaban vacíos. Era la mirada que se le dedica a un completo desconocido. Una mirada que pasó de largo, sin detenerse, sin una sola emoción, como si él fuera solo parte del decorado. Apartó la vista y continuó su presentación sin perder el ritmo. Esa mirada, esa indiferencia absoluta, fue más dolorosa que 1000 insultos, que 1000 bofetadas. Le destrozó el último ápice de orgullo. Se dio cuenta de que Isabella no solo había vuelto, pero su corazón estaba muerto para él para siempre. La mujer que una vez lo amó más que a su vida, ahora lo consideraba menos que el polvo. El contrato de colaboración estratégica apenas se había firmado y la tormenta llamada reestructuración ya había golpeado al Grupo Alba. Isabella, como directora ejecutiva de Cavaller en España, tenía poder absoluto para supervisar y optimizar las operaciones de la moribunda corporación. Era una condición innegociable para que Cavaller liberara los fondos. No se mudó a la finca. Se instaló en un ático de un hotel internacional con vistas a toda la ciudad, incluido el lejano y sombrío edificio del Grupo Alba. Su oficina, junto con su equipo de auditores y expertos financieros traídos de Zúrich, ocupaba una planta entera en la sede de Alba. El ambiente en la empresa, ya de por sí lúgubre, se impregnó de miedo. Isabella caminaba por los familiares pasillos de mármol. El mismo aroma caro de nardos que le encantaba a doña Carmen, las mismas pinturas abstractas en las paredes. Antes, caminaba por aquí con la cabeza gacha, de puntillas. Hoy, un séquito la seguía. El sonido de sus tacones resonaba, firme y frío. Los empleados que antes cuchicheaban a sus espaldas, ahora se apartaban a su paso, inclinando la cabeza. Buenos días, directora Isabella. Ella solo asentía levemente, sin detener su mirada en nadie. Su primera medida fue una auditoría completa. Limpieza general, la llamó. Pronto, cuando la luz iluminó los rincones oscuros, las cucarachas empezaron a salir. La primera fue Sofía. La cuñada que sonrió mientras la obligaban a beber aquella medicina era ahora la directora de comunicación, un puesto creado para que pudiera presumir ante sus amigas. En la primera reunión del consejo bajo la supervisión de Cavaller, Sofía se sentó frente a Isabella e incluso intentó sonreír. Cuñada. Quiero decir, directora Isabella, ¿cuánto tiempo? Has vuelto y no nos has dicho nada. Isabella levantó la vista de sus papeles. Departamento de Comunicación, dijo, ignorando el saludo.
El informe de gastos del último trimestre presenta irregularidades. Sofía se puso nerviosa. ¿Irregularidades? Seguí el protocolo. Isabella hizo una seña a su asistente para que proyectara una hoja de cálculo en la pantalla. Explíqueme, dijo con voz monótona, ¿por qué los gastos de un evento de lanzamiento incluyen 10 facturas de un spa de lujo, 5 de bolsos de marca y 20 billetes de avión en clase business a París para una sola persona? Las miradas de los demás accionistas, furiosos por ver cómo se quemaba su dinero, se clavaron en Sofía. Ella palideció. Esos son gastos de representación para clientes VIP. Clientes VIP, dijo Isabella pasando una página. El nombre de este cliente VIP coincide con el de su tarjeta de crédito personal. Señorita Sofía, esto no es representación, se llama malversación de fondos. Sofía tembló, intentando replicar, pero doña Carmen se levantó de un salto. Comprendió que si ponían las cosas difíciles, Caballé retiraría la inversión. Apretó los dientes y delante de todo el consejo, le dio a Sofía una bofetada que resonó en toda la sala. Parásita, me has avergonzado. Alejandro, a su lado, bajó la cabeza, apretando los puños. Sofía, llorando, fue escoltada fuera de la sala. Al día siguiente, recibió la notificación de despido y una demanda para devolver todo el dinero. El departamento de comunicación fue disuelto. La primera deuda había sido saldada, no con una bofetada, sino con la humillación pública y la pérdida total del honor. Luego le tocó el turno al personal sobrante. Isabella revisó las nóminas y encontró los nombres de las 2 empleadas corpulentas que la habían sujetado. Figuraban como personal de servicio de alto nivel con salarios desorbitados. En realidad, solo servían en la finca y hacían el trabajo sucio de doña Carmen. La decisión de Isabella fue simple. Reducción de todo el personal no directamente implicado en la producción. Fueron despedidas de inmediato, sin indemnización. La esperaron en el aparcamiento, intentando suplicarle. Al verla, se arrodillaron. Directora Isabella, por favor, perdónenos. Solo seguíamos órdenes de la señora. Isabella se detuvo. Se quitó las gafas de sol y las miró, a las 2 que le habían forzado la mandíbula y sujetado los brazos. Su mirada era gélida. Seguir órdenes, dijo en voz baja. Cuando recibieron la orden de cometer una atrocidad, tuvieron una elección. Ahora están recibiendo las consecuencias. Esa también es su elección. Pasó de largo, dejándolas llorando en el aparcamiento. Esa noche, Javier fue a su oficina. La encontró de pie, junto a la ventana. Sofía investigada por malversación. El personal de confianza de tu suegra despedido. ¿Te sientes satisfecha? Isabella se giró. La luz de la calle iluminaba su rostro a medias. Sonrió, una sonrisa sin calidez. Javier, no necesito tocarlos, dijo. Cuando una casa está podrida por dentro, solo tienes que abrir las ventanas para que entre la luz. La podredumbre se revela por sí sola. Su karma les está llegando. Ella no se estaba vengando. Solo estaba encendiendo la luz. El despacho de Alejandro estaba a oscuras, solo iluminado por la débil luz de la pantalla del ordenador. Se sirvió otra copa de brandy, lo único que le ayudaba a olvidar, pero esa noche ni el alcohol funcionaba. La imagen de Isabella, fría y distante, se repetía en su mente. Durante la última semana, había sido testigo de su poder. La había visto despedir a Sofía sin piedad, eliminar a los secuaces de su madre. Había visto su profesionalidad, su crueldad, pero también su absoluta justicia. Y fue esa justicia lo que lo hizo dudar. Su madre dijo que Isabella se había casado con él por dinero. Sofía dijo que era una adúltera. Pero ahora, quien estaba salvando el patrimonio familiar era ella, mientras que sus acusadoras eran las que lo habían saqueado. ¿Quién mentía? Una pregunta que había enterrado durante un año resurgió, asfixiándolo. ¿Y si mamá me engañó? ¿Y si la foto era un montaje? ¿Y si ese niño era de verdad mi hijo? La idea fue como un puñal en su corazón. Recordó la noche de la lluvia, la noche que eligió huir. Dijo que tenía una reunión, pero en realidad se quedó en su coche, en una esquina, mirando la villa iluminada. Oyó los planes de su madre. Hay que darle una lección. Tuvo miedo. Miedo de su madre, de perder su herencia, de la verdad. Eligió creer la mentira, porque era más fácil que enfrentarse a su madre para proteger a su esposa. Se dijo a sí mismo que solo la asustarían. Guardó silencio. Un silencio cómplice. Recordó los ojos de Isabella cuando le anunció el embarazo. Su mirada de pánico, desesperación y súplica cuando fue acusada. Alejandro, tienes que creerme. Es nuestro hijo. Él apartó la vista. Esa mirada lo perseguía en sueños. Se despertaba sudando, con el corazón desbocado.
No podía seguir así. Tenía que verla, tenía que saber la verdad. Salió corriendo de su despacho y subió al ascensor que llevaba a la planta de Caballero. Eran casi las 10 de la noche. Solo la oficina de la directora seguía iluminada. Entró sin llamar. Isabella estaba de espaldas, mirando por el ventanal, con una taza de café en la mano. Oyó el ruido, pero no se giró. Su figura era esbelta, solitaria pero fuerte como una espada. Isabella, dijo ella con voz ronza. Ella no se movió. Su silencio, su indiferencia, era peor que cualquier insulto. Alejandro se acercó, la desesperación nublando su juicio. ¿Por qué haces esto? Despedir a Sofía, a la gente de mi madre. Es tu venganza, ¿verdad? Nos odias. Isabella esbozó una media sonrisa. ¿Venganza? ¿Crees que he perdido mi tiempo volviendo aquí solo para eso? Te sobreestimas a ti y me subestimas a mí. Se dio la vuelta. Bajo la luz blanca de la oficina, su rostro parecía tallado en mármol. Sus ojos lo miraron, profundos, sin fondo. Entonces, ¿qué quieres? Gritó él, su tormento estallando. ¿Quieres que esta empresa se hunda? Te la doy. ¿Quieres que me arrodille y te suplique? Lo haré. Solo dime, aquella noche, el niño, ¿era de? No se atrevió a terminar la frase. Isabella lo miró fijamente. Tuviste un año para encontrar la respuesta, Alejandro. Yo, no lo sé. Mi madre dijo que te fuiste voluntariamente. Y tú la creíste, lo interrumpió Isabella. No era una pregunta, era una afirmación. Elegiste creer la mentira. Él se acercó, intentando cogerle la mano. Isabella, por favor, hablemos. Me equivoqué, lo sé. Dame una oportunidad. Ella retrocedió, esquivando su contacto como si fuera algo sucio. Una fugaz expresión de lástima cruzó su rostro. ¿Hablar? ¿Con quién quieres hablar, Alejandro? Él se quedó perplejo. Isabella se acercó, su rostro a centímetros del suyo. Podía oler su perfume, fresco y frío. La Isabella de antes, susurró, cada palabra como un clavo en sus oídos, la chica ingenua que creía en el amor, la que te suplicó con su hijo en el vientre que la creyeras. Esa chica está muerta. Lo miró a los ojos, que empezaban a llenarse de pánico. Murió en la noche de la lluvia, junto a su hijo. Murió con la fe que tenía en ti. Sonrió, una sonrisa vacía. ¿Qué tienes que decirle a alguien que lleva mucho tiempo muerto para ti? Pasó a su lado y salió de la oficina. Los tacones resonaron en el pasillo, alejándose. Alejandro se quedó paralizado. La verdad de sus palabras lo derrumbó. No era venganza, era la verdad. Ella había muerto, y él era uno de sus asesinos. La caída de Sofía fue solo una pequeña grieta. Pero Isabella sabía que una vez que una presa se resquebraja, tarde o temprano, se rompe. No tenía prisa. Mientras ella sacaba a la luz la podredumbre del grupo Alba, Javier trabajaba en la sombra. Nunca olvidó la imagen de Isabella en aquel charco de sangre. Tenía que descubrir toda la verdad. La clave era la joven empleada que lo llamó aquella noche. Después de que Isabella fuera trasladada, doña Carmen la despidió y la amenazó. Pero Javier fue más rápido. La encontró, la puso a salvo y la protegió. Su testimonio, detallando cada palabra y acción de doña Carmen y Sofía, era la prueba viviente. Pero necesitaba más, un motivo. ¿Por qué Sofía, que ya estaba casada, participó tan activamente en la conspiración? El equipo de Javier lo descubrió. La familia del marido de Sofía también estaba al borde de la quiebra. El plan de doña Carmen y Sofía no era solo por odio, era un complot para tomar el control. Fabricaron la infidelidad para que Alejandro, roto por la traición, se convirtiera en una marioneta. Con Isabella fuera, doña Carmen tomaría el control del grupo Alba, y, a través de ella, Sofía podría desviar fondos para salvar a la familia de su marido. El hijo de Isabella no era solo una molestia, era un obstáculo para la herencia. Alejandro no pudo soportarlo más. El silencio de Isabella, sus ojos vacíos y las pesadillas lo estaban volviendo loco. Tenía que saber la verdad. Concertó una reunión privada con ella en su oficina. Dímelo, dijo con voz temblorosa. Fue mi madre. Isabella no respondió. Dímelo, gritó él agarrándola por los hombros. Mira, dime la verdad. Te daré lo que quieras, te compensaré toda mi vida, pero dime si ese niño. Isabella apartó fríamente su mano justo cuando la puerta se abría. Era Javier. Alejandro, dijo con calma. Suéltala. ¿Quieres la verdad? Yo te la daré. Javier dejó un grueso dossier sobre la mesa. ¿Qué es esto?
Es el testimonio de la empleada que estaba allí esa noche. El extracto bancario de Sofía mostrando la compra de un fármaco abortivo. Y esto, dijo Javier sacando el último documento, es el plan de tu madre y tu hermana para quedarse con la empresa mientras tú estabas destrozado por una infidelidad inventada. Cada palabra era un mazazo. Alejandro abrió el dossier. Leyó cómo sujetaron a su esposa. Leyó sus súplicas. Es el hijo de Alejandro. Leyó la risa de Sofía y la sentencia de su madre. Ese bastardo no puede existir. Y leyó cómo lo utilizaron como a un peón estúpido en su juego de poder. Todo era mentira. La infidelidad, el adulterio, todo falso. Solo la crueldad de su madre era real. Solo su propia cobardía era real. Y solo la muerte de su hijo era real. No, no puede ser. Su cuerpo temblaba. No lloró. Soltó una risa rota, un sonido horrible. Había creído a una mentirosa y había sido cómplice en el asesinato de su propio hijo. Cayó de rodillas, los papeles esparciéndose por el suelo. Se agarró la cabeza y empezó a sollozar, un llanto desgarrador de un hombre completamente roto. Un llanto de remordimiento tardío, de odio hacia sí mismo. Dios mío, hijo mío, Isabella, ¿qué he hecho? Se arrastró por el suelo, intentando aferrarse a los pies de Isabella. Perdóname. Te lo ruego. Perdóname. En la habitación solo se oían sus sollozos. Isabella lo miraba, de pie, observando al hombre que una vez amó, ahora destrozado a sus pies. Guardó silencio. Sus ojos no mostraban ni satisfacción, ni odio, ni perdón. Solo una calma aterradora. Suavemente, retiró su pie de la mano de él y salió de la oficina, dejando a Alejandro hundido en las cenizas de la verdad. Esa noche, Isabella abrió una pequeña caja de seguridad en su apartamento. Dentro no había joyas ni dinero, solo una foto de una ecografía, amarillenta por el tiempo. Una diminuta mancha borrosa. Era lo único que conservaba, la única prueba de que una pequeña vida había existido. Acarició la foto. Había visto a su acusadora perder su honor. Había visto a quienes la sujetaron a arrodillarse para suplicar. Y hoy, había visto al hombre que la traicionó derrumbarse. Una lágrima, la primera en más de un año, rodó lentamente por su mejilla. Sonrió con tristeza. Ya era suficiente. La sala del consejo del Grupo Alba estaba tan fría como un tanatorio. Alejandro era una sombra, con los ojos hundidos y el traje arrugado. Doña Carmen, antes altiva, ahora parecía encogida, el miedo reemplazando a su antiguo desdén. El equipo de Caballero acababa de presentar su informe final. El Grupo Alba era un barco que se hundía sin remedio. Según los términos del contrato, comenzó Isabella con voz monótona. Debido a graves incumplimientos, Caballero tiene el derecho de rescindir. No. Alejandro se levantó de golpe, pero sus piernas fallaron y cayó de rodillas ante ella. Isabella, sollozó con la voz rota. Sé que todo es culpa mía. Fui un cobarde. No te protegí, no protegí a nuestro hijo. Haz lo que quieras conmigo, mátame si quieres, pero no te quedes en silencio. Perdóname, por favor. Doña Carmen, al ver a su heredero humillado, supo que era su última oportunidad. Se levantó con dificultad y, para asombro de todos, también se arrodilló. Isabella, yo me equivoqué. Estoy vieja. No sabía lo que hacía. Te lo ruego. Perdona a mi hijo. Te daremos lo que quieras. La empresa, la casa. Pero no rompas el contrato. 2 personas, una arrodillada por amor, la otra por dinero, ambas suplicando su perdón. Isabella se levantó y se acercó a ellos. Miró al hombre que prometió protegerla, a la mujer que le arrebató a su hijo. El recuerdo de aquella noche volvió, pero ya no dolía. Su mirada era extrañamente serena. «¿Perdón?», repitió casi en un susurro. «¿Creéis que he vuelto para oír vuestras disculpas?». Se inclinó hacia Alejandro. «Si pedir perdón pudiera devolverle la vida a mi hijo». Hizo una pausa. «La esperanza que albergaba ya te habría perdonado hace mucho tiempo». La última chispa de esperanza en los ojos de Alejandro se extinguió. Entendió. Esas palabras eran más crueles que un cuchillo. Significaban que todo era inútil. Su arrepentimiento era inútil. El niño estaba muerto. El amor estaba muerto. Isabella volvió a su asiento. Frente a ella, 2 documentos. Uno para continuar la colaboración, con Caballero tomando el control total. El otro, para rescindir el contrato y dejar que el Grupo Alba se hundiera. Cogió su pluma y sin dudarlo firmó el segundo.
La reunión ha terminado. Se levantó, cogió su bolso y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Salió de la oscura y asfixiante sala y entró en el pasillo inundado por la brillante luz del sol. La pesada puerta se cerró a su espalda, encerrando la oscuridad, los sollozos y las dos figuras arrodilladas en la desesperación. Respiró hondo. Por primera vez en más de un año, su pecho se sintió ligero. No había perdonado, pero ya no odiaba. Simplemente, se había liberado. Pasó otro año. Isabella ya no vivía en la ciudad. Se había mudado a una pequeña casa con jardín a las afueras, junto a un río tranquilo. Ya no era la fría directora ejecutiva. Había dimitido tras cerrar el asunto del grupo Alba. Ahora era solo Isabella. Vestía sencillos vestidos de lino. Su pelo había vuelto a crecer y sus ojos, antes vacíos y luego gélidos, ahora eran profundos, serenos y cálidos. Su nombre ya no aparecía en las noticias financieras, sino en un pequeño cartel frente a una acogedora casa cercana, Fundación Renacer, hogar para mujeres y niños. Con todo el dinero que le correspondía legalmente del Grupo Alba antes de su quiebra, que Javier la ayudó a recuperar, construyó un refugio para mujeres maltratadas y madres solteras abandonadas. Les enseñaba habilidades, derechos y, lo más importante, a recuperar su autoestima. Había transformado su propio dolor en una fuerza para proteger a otros. Al ver a los niños reír en el jardín, sentía paz. No pudo salvar a su hijo, pero podía salvar a cientos de otros. En cuanto al Grupo Alba, se derrumbó como un castillo de naipes. Doña Carmen sufrió un derrame cerebral y quedó postrada en cama. Alejandro, habiéndolo perdido todo, vendió la finca para pagar deudas y desapareció. A Isabella ya no le importaba, eran fantasmas de una vida pasada. Una tarde de otoño, mientras leía un cuento a los niños en el jardín, un coche familiar se detuvo. Los niños gritaron de alegría. Tío Javier. Él entró, tan elegante como siempre, pero ahora la miraba con admiración y paz. Durante un año, le había dado espacio para sanar. Has vuelto, sonrió Isabella, una sonrisa genuina, la primera en años. He vuelto, asintió él, entregándole un ramo de margaritas. Pasearon junto al río al atardecer. El silencio entre ellos era cómodo. Ya no eran salvador y víctima, sino dos almas que habían superado la tormenta y encontrado sintonía. Cuando el sol se ponía, Isabella se detuvo. Javier, dijo en voz baja, antes vivía por mi amor por Alejandro. Luego, por mi odio hacia su familia. Después, por el dolor de perder a mi hijo. Se volvió hacia él, con los ojos brillantes. Viví por todos, excepto por mí. Olvidé cómo quererme. Sonrió, serena. Por fin, he aprendido a quererme a mí primero. Javier vio su completa transformación. No era un renacer en la oscuridad, sino en la luz. Era verdaderamente libre. No dijo palabras grandilocuentes. Simplemente extendió la mano y tomó la suya, con suavidad y calidez. Ella no la retiró. Sintió el calor pasar de la mano de él a la suya. Ya no tienes que caminar sola, sonrió él. A lo lejos, el sol se había ocultado, pero el cielo aún conservaba un resplandor brillante, prometiendo un nuevo amanecer. En el momento en que Isabella firmó aquel documento, no fue el fin del odio, sino el comienzo de la libertad. Había hecho justicia por su hijo y se había liberado a sí misma. Y lo más humano de todo, no dejó que la tragedia la destruyera. Transformó las cenizas en un hogar lleno de paz. Esa fue su mayor victoria.